Hoy puede ser el día en que mires tu vida con absoluta honestidad y descubras algo que duele admitir. Muchas veces no decides, sino que obedeces. Te adaptas para no molestar, sonríes para no incomodar y aceptas cosas que no quieres solo para que nadie se aleje de ti. Tal vez ya te diste cuenta, pero preferiste callarlo. La gente no siempre aprecia tu bondad, la consume. No siempre valora tu ayuda, la exige. El problema no es que seas débil, es que aprendiste a callar y a decir sí cuando tu alma grita no. Y esa costumbre silenciosa te convirtió en prisionero de la culpa. Hoy no estás aquí para escuchar frases bonitas, sino para abrir una herida y curarla desde dentro. Porque el silencio se rompe solo cuando tienes el valor de escucharte a ti mismo primero. Solo quien se mira de frente puede empezar a cambiar. No es que te falten fuerzas, es que te sobra miedo. Te enseñaron a ser educado, amable y siempre disponible, pero nadie te enseñó a proteger tu dignidad. Aprendiste a sonreír para evitar conflictos, pero nunca aprendiste a enfrentar la incomodidad de decir que no. Creciste creyendo que complacer a los demás era la forma correcta de vivir, y sin darte cuenta empezaste a desaparecer detrás de tus favores. No estás cansado por lo que haces por otros, estás cansado por lo que no haces por ti. Y cuando sientes que no tienes energía, no es porque carezcas de fuerza, sino porque gastas cada gota en sostener una máscara que no te representa. El miedo a decepcionar te convirtió en rehén de las expectativas ajenas. Temes perder personas, pero estás perdiendo tu identidad. Temes el rechazo, pero te rechazas a ti mismo cada vez que callas lo que piensas. Esa es la verdad que duele. La gente no te domina porque sea poderosa, sino porque tú creíste que tu voz no vale lo suficiente. Ese pensamiento es el origen del agotamiento, de la tristeza y de la sensación de estar viviendo la vida de otro. Hoy es momento de entender que tu silencio no es paz. Es un grito que aprendió a disfrazarse. Si tienes miedo de incomodar, pregúntate primero, ¿cuánto tiempo llevas incómodo contigo mismo? Cuando te atrevas a responder esa pregunta, verás que dentro de ti existe más fuerza de la que imaginas, pero está atrapada bajo un miedo que ya no merece seguir gobernando tu vida. ¿Cómo saber si estás siendo usado? Hay señales que tu mente intenta justificar, pero tu cuerpo las reconoce inmediatamente. El pecho se aprieta, algo se tensa en la mandíbula, y sientes ese peso en los hombros que aparece cada vez que alguien te pide un favor que en verdad no quieres hacer. No es estrés, es el lenguaje silencioso del alma que aprendió a defenderse cuando tú decidiste callarte. Esas señales no son débiles, son advertencias, y aparecen justo antes de que aceptes una petición que sabes que vas a lamentar. Tu instinto lo percibe, pero tu miedo lo silencia. Cuando alguien te busca únicamente cuando necesita algo, cuando no preguntan cómo estás, sino qué puedes hacer por ellos, cuando tu tiempo deja de ser tuyo y parece que vives en función de los otros, ahí está la verdad. Estás siendo utilizado sin que lo admitas. Y lo preocupante no es que lo hagan, sino que tú ya lo sabes, pero buscas razones para justificarlo, como si tu mente negociara con tu dignidad para mantener a los otros tranquilos. Esta costumbre de justificar lo injustificable no es bondad, es miedo. Miedo a quedar solo, miedo a que hablar con honestidad te quite personas, miedo a que tu no revele la calidad real de esas relaciones. Por eso escondes las señales y las disfrazas de excusas. Es que están ocupados, es que no tienen a quien más pedirle, es que yo soy el que siempre ayuda. Pero en el fondo no quieres ayudarlos, quieres sentirte válido. Querías ser apreciado, pero terminaste siendo usado. El cuerpo te lo dice cada vez que sientes un vacío después de hacer algo por alguien. Si la ayuda es auténtica, trae paz. Si la ayuda es obligada, deja una sombra. Por eso terminas agotado incluso después de hacer algo bueno. Lo bueno desgasta cuando nace del miedo. Y hay más señales. Cuando tienes que justificar tu presencia para que no te ignoren. Cuando tus ideas no se toman en cuenta, pero tu tiempo sí. Cuando alguien se molesta solo porque esta vez respondiste con un silencio. Cuando percibes que tu ausencia
es más notada que tu cansancio, cuando sientes que tienes que ganarte cada espacio, como si fueras un invitado en tu propia vida. Todos esos momentos son señales de que estás entregando tu energía a personas que no la merecen. Y lo más grave es que tú lo sabes, pero sigues ahí porque crees que no tienes otra opción. Te haces pequeño porque temes que, si ocupas tu verdadero tamaño, algunos se alejen. Y es cierto, se alejarán, pero pregúntate, ¿a qué precio estás comprando su permanencia? Hay algo más profundo aún. No solo aceptas peticiones que no quieres, sino que repites conductas para no quedar mal. Tu boca dice, claro, no hay problema, pero tu mente ya está contando las horas de agotamiento, el peso en la espalda y el pensamiento inevitable de ¿por qué dije que sí otra vez? Este patrón no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia. El primer paso de la libertad emocional no es gritar, sino entender que tú no naciste para complacer, naciste para decidir. Y cuando empiezas a verlo con claridad, descubres la ironía más brutal. Quienes más se aprovechan de ti nunca hicieron el esfuerzo de conocerte. Solo aprendieron a usar tus debilidades como un manual. Por eso esta parte es importante. Necesitas observar cómo reaccionan cuando te atreves a cambiar el guión. Si te miran con sorpresa, es que ya te veían como alguien predecible. Si se molestan, es que ya te consideraban una herramienta. Si te hacen sentir culpable por poner límites, es que nunca te vieron como un amigo, sino como un recurso. Saber esto no destruye relaciones, las revela. El estoicismo enseña que la emoción no debe dominar la razón. Tus señales internas no son exageraciones emocionales. Son la parte más honesta de ti exigiendo respeto. Marco Aurelio decía que no debes avergonzarte de necesitar ayuda, pero jamás debes depender de la aprobación de otros para existir. Epicteto enseñaba que todo lo que está fuera de tu control puede ser dejado atrás sin dolor, siempre que lo que protejas sea tu carácter. Esa es la clave. El estoicismo no te pide que seas frío, te pide que seas dueño de tus decisiones. Ser amable con todos no significa obedecer a todos. Ser respetuoso con los demás no significa abandonar tu propio respeto. Por eso, si quieres empezar a vivir en paz, primero reconoce las señales que tu cuerpo ya sabe leer. No estás perdido, estás rodeado de ruido. No estás roto, estás cansado de sostener relaciones que no respetan tu esencia. Y aunque sientas culpa al pensar en decir que no, pregúntate, ¿quién cuida de ti cuando tú ya no puedes cuidar de nadie? Esa respuesta, aunque duela, es la semilla de tu transformación. A veces el silencio no es cobardía, es preparación. Y tal vez hoy estás listo para escuchar la voz que llevas años ignorando. Confundir bondad con obediencia. Durante años te convenciste de que ser buena persona significaba decir sí. Creíste que el silencio era sinónimo de madurez, que no responder era señal de sabiduría y que aceptar siempre era una prueba de tu corazón noble. Pero hay una trampa silenciosa en esa idea. La obediencia no es bondad, es miedo con buena educación. La bondad nace del deseo genuino de ayudar, mientras que la obediencia nace del temor a ser rechazado. Y aunque ambas acciones pueden parecer iguales desde fuera, por dentro no producen lo mismo. Una trae dignidad, la otra trae desgaste. Lo que agota no es ayudar, lo que agota es ceder cuando no quieres. Y lo que más destruye no es lo que haces por otros, sino lo que dejas de hacer por ti. Este error es más común de lo que crees. Desde pequeños nos entrenan para buscar aprobación. Aplauden cuando obedecemos, nos corrigen cuando cuestionamos, y sin darnos cuenta aprendemos a asociar amor con docilidad. Con el tiempo ya no distinguimos entre ayudar y obedecer, porque nuestra identidad se moldea alrededor de una idea manipuladora. Ser bueno es callar. Ese pensamiento contaminó tus relaciones, tus decisiones, tu voz interior. Te enseñaron que decir no era egoísmo, pero nadie te explicó que decir sí sin quererlo también lo es, porque traicionar tu propia voluntad también daña a otros. Cuando tú actúas desde la obligación, no das amor, das resentimiento disfrazado.
y esa energía nunca construye, solo consume. El estoicismo no rechaza la bondad, la limpia de ataduras. Marco Aurelio decía que uno debe actuar como la vid que da fruto sin esperar agradecimiento. Ayudar no es negociar cariño, es ofrecerlo porque el corazón está en paz. Pero lo que tú haces no siempre nace de la paz, sino del miedo a decepcionar. Por eso tu mente se agota, por eso tu cuerpo se tensa, por eso sientes que tu vida está hecha de favores, pero no de decisiones. No estás viviendo desde el alma, sino desde la culpa. Obedecer quedará siempre más fácil que elegir, porque elegir exige valentía. Obedecer evita conflictos, pero elegir construye carácter. Cuando confundes bondad con obediencia, pierdes tu forma y te conviertes en sombra de lo que esperan de ti. Tal vez pienses que si cambias, perderás personas. Siempre existe ese riesgo. Pero piensa en esto. Si para mantenerlos tienes que desaparecer tú, ¿qué estás conservando realmente? El falso concepto de bondad sostiene relaciones frágiles que solo existen gracias a tus concesiones. Pones tu energía donde hay exigencia, no donde hay reciprocidad. Te esfuerzas más en no molestar a otros que en escuchar lo que tú necesitas. Has aprendido a controlar tus palabras para que nadie se sienta mal, menos a observar tu alma cuando ya no soporta más. Y aunque parezca duro, hay momentos en que la persona que más necesita tu ayuda no está frente a ti, está dentro de ti. El verdadero estoico no cede por miedo, actúa por convicción. Sabe cuándo servir y cuándo mantenerse firme. Si lo das todo por todos, pero no puedes estar contigo mismo, entonces lo que estás entregando no es bondad, es abandono personal. Has sacrificado demasiado para no ser visto como egoísta, pero termino siendo egoísmo oculto hacia ti mismo, porque te dejas al final de todo. La obediencia constante no construye respeto, lo debilita, y la gente no valora lo que no tiene límites. Lo que obtienen fácilmente, lo usan hasta agotarlo. El día que entiendas eso, dejarás de justificar comportamientos que te ahogan y empezarás a cultivar una forma más alta de amor. El amor que pone límites porque entiende que la dignidad también es una forma de cuidar el alma. No naciste para ser obedecido, naciste para ser íntegro. Tu decisión no debería depender de cuántos se van, sino de cuánta paz llega cuando eliges escucharte. La bondad sin voluntad no es bondad, es sumisión pintada de virtuosismo. Y la obediencia sin conciencia no fortalece vínculos, los convierte en cadenas. Si quieres recuperar tu fuerza, primero debes soltar la idea de que todo depende de tu silencio. Decir no te hace menos amable, te hace auténtico. Y aunque el mundo no esté acostumbrado a esa clase de honestidad, tu corazón sí lo está esperando desde hace tiempo. Hoy, por primera vez, puedes empezar a actuar no para caer bien, sino para caminar en paz. Tu no es un acto de sabiduría. Decir no es una declaración de guerra, es una declaración de identidad. No rechazas a la persona, rechazas la invasión. Cada vez que marcas un límite, estás afirmando que tu vida tiene dirección y valor. El problema es que llevas tanto tiempo adaptándote que empezaste a sentir que poner límites es una forma de violencia, cuando en realidad es una forma de orden. No es un ataque, es una definición. El no es la frontera que separa lo que te construye de lo que te desgasta. Sin esa frontera todo entra y te consume lentamente. Ser estoico no es aguantar todo, es elegir lo que vale la pena soportar. Y eso solo puede hacerse cuando se tiene claridad para decir, hasta aquí sí y hasta aquí no. El límite es un acto de conciencia. No se trata de gritar, sino de reconocer dónde empieza tu paz y dónde termina tu obligación. El estoicismo enseña que no puedes controlar cómo reaccionan los demás, solo puedes controlar aquello que decides permitir. Por eso tu poder no está en explicar tus razones, sino en sostener tu decisión. Cuando dices no con serenidad, revelas el verdadero carácter de tus relaciones. Aquellos que te respetan lo entenderán sin drama. Los que se molestan nunca te respetaron. El límite no destruye vínculos, destruye ilusiones.
Y aunque ese momento pueda doler, la libertad que nace después trae una calma que ninguna obediencia puede ofrecer. No se trata de volverte duro, sino claro. El estoicismo no propone frialdad, propone coherencia interna. Epicteto enseñaba que la persona libre no es la que hace lo que quiere, sino la que no necesita complacer para sentirse valiosa. Y eso es exactamente lo que el límite protege. Tu no es el guardián de tu dignidad. Cada vez que lo dices, le estás recordando al mundo que tu esencia no está a la venta. No necesitas justificarte para que lo acepten, solo necesitas vivir de forma que tu alma se sienta escuchada. Un límite bien puesto puede cambiar el ambiente, revelar intenciones, filtrar compañías y devolver al corazón una fuerza que creías perdida. No es un muro, es un filtro. No es un golpe, es un despertar. Poner límites no significa que dejarás de ayudar, significa que dejarás de traicionarte, porque el sacrificio constante no es altruismo cuando nace del miedo, es desgaste silencioso que lentamente drena tu voluntad y tu alegría. Hay personas que solo aman tu utilidad, les parece noble tu entrega, pero no conocen tu cansancio. Y si nunca dices que no, jamás descubrirás quién está contigo por conveniencia y quién está por cariño. No todo el que te pide merece tu esfuerzo. No todo el que te agradece valora tu tiempo. Hay quienes te elogian para tenerte disponible, y cuando te atrevas a marcar un límite, su verdadera intención aparecerá. Ese momento no es un fracaso, es una puerta que abre la verdad. Cuando digas no por primera vez, sentirás un vacío, como si hubieras hecho algo malo. Esa sensación no es culpa, es desintoxicación emocional. Tu mente se acostumbró a vivir en función de otros y ahora está aprendiendo a caminar sola. No interrumpas esa transformación buscando de nuevo la aprobación que siempre te debilitó. Deja que el silencio te fortalezca, que la soledad te ordene y que tu propio pensamiento recupere su valor. Habrá incomodidad, pero detrás de esa incomodidad nace una calma nueva, una convicción profunda y un respeto por ti que ya no puede ser quebrado por la necesidad de agradar. Decir no es un acto de rebeldía, es un acto de madurez. Significa que ya no estás dispuesto a seguir pagando con tu salud lo que otros obtienen con facilidad. Significa que has comprendido que tu vida también merece ser protegida. El límite no es el final de tus relaciones, es el inicio de tu autenticidad. Que aunque el mundo no esté acostumbrado a esa claridad, el estoicismo sí lo está. Porque un alma que sabe decir no es egoísta, es libre. Y la libertad, cuando nace del respeto por uno mismo, siempre construye un camino más digno que el de la obediencia silenciosa. Solo quien se atreve a defender su paz descubre que dentro de su no hay una fuerza que jamás tuvo cuando decía sí. ¿Cómo el estoicismo desactiva el miedo al rechazo? El miedo al rechazo es uno de los sentimientos más poderosos que existen, porque no se limita a lo emocional, actúa sobre tus decisiones, cambia tu forma de hablar, tu postura, tu manera de comportarte frente a los demás. Es un tipo de prisión emocional que no necesita barrotes físicos para mantenerte detenido. Basta con una mirada desaprobadora o con la idea de que alguien podría no aceptarte para que tu verdadera voz quede secuestrada dentro de ti. El estoicismo, sin embargo, no trata de eliminar ese miedo como si fuera una enfermedad. Lo mira de frente, lo entiende y lo coloca en su lugar. Un pensamiento, no una sentencia. Lo que temes que ocurra no es necesariamente lo que ocurrirá. Y aun si ocurriera, tu valor no depende de ello. Marco Aurelio afirmaba que todo lo que pensamos tiene menos peso de lo que aparenta cuando lo observamos desde la razón. El miedo, cuando es analizado, se encoge, pero cuando no se cuestiona, crece. Así funciona el rechazo. Se alimenta de tu silencio, se fortalece cada vez que decides callar tus ideas para no incomodar. Por eso el estoicismo enseña a separarte del impulso emocional para observarlo sin obedecerlo. El miedo existe, pero tú no eres el miedo. Puedes sentirlo y al mismo tiempo decidir algo diferente.
Esa capacidad de actuar a pesar de la emoción es el núcleo de la libertad interior. No significa que no tendrás temblores en la voz, significa que esa voz temblando merece ser escuchada. Tu temor al rechazo se transformó en obediencia porque aprendiste a medir tu valor según las reacciones de los demás. Cuanto más aprobación recibías, más digno te sentías. Y cuando esa aprobación faltaba, tu autoestima se desplomaba como si el mundo estuviera confirmando tu insuficiencia. Esa dinámica es peligrosa porque te hace dependiente. Si necesitas que alguien te acepte para sentirte valioso, estás entregando tu identidad en bandeja de plata a cada persona que se cruza en tu camino. El estoicismo levanta un muro contra ese hábito destructivo y propone una verdad que puede cambiarlo todo. No es necesario que el mundo esté de acuerdo contigo para que tú estés de acuerdo contigo mismo. Desactivar el miedo al rechazo no significa volverte indiferente a todo, sino entrenar tu mente para no interpretar la desaprobación como un ataque personal. A veces las personas no reaccionan como quieres, no porque no te respeten, sino porque tienen su propio caos interno. No todo silencio es desprecio, no todo alejamiento es rechazo. El mundo no gira alrededor de ti, y eso, lejos de ser negativo, es una liberación. Cuando dejas de centrarte en lo que otros piensan sobre tu vida, comienzas a tener espacio mental para pensar en la vida que tú quieres de verdad. Ahí empieza la transformación estoica, cuando decides que tu paz vale más que la aprobación ajena. Epicteto enseñaba que el hombre libre no es aquel que hace lo que quiere, sino el que no necesita la validación de nadie para actuar. Esa frase es un arma contra el miedo. Cada vez que actúas con honestidad, aunque nadie lo aplauda, fortaleces el músculo de la autonomía emocional. Miedo seguirá existiendo, pero ya no tendrá el poder de dictar tus decisiones. Aprendes a tomar el control de tus días sin consultar cuántas personas estarán de acuerdo. Y cuando eso sucede, nace una calma que no depende del comportamiento de los demás. Es posible que algunos se alejen, pero lo que queda a tu lado será auténtico. Hay un momento clave en esta lucha interna. Es cuando decides hablar aunque te tiemble la voz. Cuando dices no, aunque tu mente te diga que sería más fácil ceder. Cuando eliges tu salud mental por encima de la comodidad de otros. Ese instante, aunque parezca pequeño, es el inicio de una revolución silenciosa. No estás buscando enfrentamientos, estás buscando coherencia. No quieres herir a nadie, quieres dejar de herirte a ti. Y esa decisión digna es mucho más poderosa que cualquier aplauso. Porque nada pesa más que la tranquilidad que llega cuando descubres que el rechazo de otros no destruye, pero el rechazo a ti mismo sí. El estoicismo no elimina el miedo, lo coloca en su lugar. Es solo una emoción, no una pared infranqueable. Puedes sentirla y avanzar. Puedes escucharla y responder sin someterte. Puedes caminar acompañado del miedo sin convertirlo en tu amo. Y cuando tu vida deja de girar alrededor de lo que otros piensan, la mirada cambia. Ya no actúas para evitar que alguien se aleje, actúas para no alejarte de tu propia esencia. Esa es la mayor victoria, vivir sin negociar tu dignidad. Y la dignidad ya no acepta vivir escondida detrás del miedo al rechazo. El método del silencio poderoso. Hay un momento en el que las palabras ya no sirven para explicar lo que sientes. Te cansaste de justificarte, de explicar una y otra vez por qué estás agotado, y aprendiste que cada argumento era usado en tu contra para presionarte aún más. Fue entonces cuando descubriste que hablar no siempre te hace libre, a veces te ata más. Ahí nace el método del silencio poderoso. No se basa en gritar ni en negociar, sino en sostener tu decisión sin justificarla. Cuando respondes con un no firme y silencioso, la otra persona ya no tiene nada que manipular. Si no das explicación, no das acceso. Si no entras en debate, no entras en su juego. El silencio bien dirigido no es cobardía, es una forma de sabiduría emocional que protege tu energía y revela intenciones ocultas. Los que están acostumbrados a conseguir tu sí sin esfuerzo no reaccionarán bien ante tu silencio. Intentarán hacerte sentir culpable por no explicar tu decisión.
Te dirán que estás exagerando, que no eres como antes, que siempre contaban contigo. Pero escucha lo que hay detrás de esas frases. No están preocupados por ti, están preocupados por perder tu utilidad. Si tu malestar no fue motivo suficiente para que te cuidaran antes, no permitas que tu silencio ahora lo sea para convencerte de volver atrás. No debes justificar un límite que nace de la necesidad de ser fiel a tu propio bienestar. El estoicismo enseña que el alma no necesita convencer a nadie de su valor, necesita actuar desde ese valor sin ceder ante la presión. El silencio también incomoda porque obliga a los demás a ver su propia conducta reflejada en ti. Cuando no respondes con excusas ni con explicaciones, cada persona se queda frente a su propia intención. Tus palabras ya no están disponibles para ser reinterpretadas y usadas como argumento. El silencio desnuda, muestra quién busca comprensión y quién busca conveniencia. Y aunque no lo parezca, esa falta de palabras es uno de los actos más poderosos para cuidar tu paz. Porque no estás huyendo del conflicto, estás eligiendo no alimentar una dinámica que siempre terminó en tu desgaste emocional. Pero es importante entender que el silencio poderoso no es indiferencia. No es un castigo ni una venganza. Nace de un proceso interno más profundo. Se necesita haber pensado mucho, haber sentido mucho y haber tocado un nivel de cansancio donde entiendes que explicar tu dolor a quien no escucha es otra forma de abandonarte. No se trata de ganar una discusión, se trata de dejar de perderte en ella. Decir no sin explicaciones lo cambia todo, porque obliga a que el respeto ya no dependa de tu capacidad de demostrar tus razones, sino de su capacidad de aceptar tu derecho a decidir. Y el respeto verdadero siempre acepta decisiones, incluso cuando no las entiende. Hay un poder enorme en esa forma de actuar. No estás buscando que te aprueben, no estás esperando que los demás cambien primero. Estás tomando la iniciativa de cambiar tú. Estás entrenando tu mente para actuar con calma, incluso cuando sienten que tú no deberías ser negociable. Estás construyendo un nuevo tipo de fortaleza, una donde el silencio reemplaza la necesidad de justificar cada paso. Ese tipo de fortaleza no hace ruido, pero marca un antes y un después en la vida de quien la adquiere. Porque quien aprende a decir no sin culpa, aprende también a decir sí con libertad. Y eso transforma todas tus relaciones, incluso la que tienes contigo mismo. El silencio poderoso no es una técnica para ganar terreno. Es un camino hacia la autenticidad. Es la forma en que tu corazón te muestra que ya no necesitas disfrazarte para ser aceptado. Es el reflejo de haber entendido que no todos merecen acceso a tus pensamientos, ni todos han ganado el derecho de escuchar tus razones. Y cuando aprendes a vivir desde esta convicción, la vida cambia de dirección. Empiezas a atraer personas que no se sienten amenazadas por tu identidad, sino que la respetan. Ya no es fácil manipularte, porque has aprendido a leer la intención antes que la petición. Y en ese punto, el silencio ya no es una defensa, es tu manera de caminar en paz. Ahí ya no hay miedo, hay claridad. Y desde esa claridad, tu voz, cuando vuelva a hablar, lo hará más libre que nunca. ¿Y por qué eso es una bendición? Cuando empiezas a decir no, algo inevitable sucede. Algunas personas se alejan. No responden como esperabas, no muestran comprensión, ni siquiera preguntan cómo te sientes. Solo se distancian. Y ese distanciamiento puede sentirse como una herida al principio, como si el límite que pusiste fuera el inicio de tu caída. Pero si observas más profundamente, verás que ese alejamiento no es un castigo, es una purificación. Se marchan quienes estaban cerca por conveniencia, no por conexión. Se quedan los que entienden que tu valor no depende de lo que entregas, sino de quién eres. Esa selección silenciosa es dolorosa, sí, pero también es la puerta de una libertad que nunca habías probado. Al poner límites, conoces una forma de soledad diferente. No es el vacío de no tener a nadie cerca, es un espacio nuevo entre la culpa y la autenticidad. Un espacio donde no debes justificar tu cansancio ni disfrazar tu tristeza para que otros se sientan cómodos.
Es ahí donde empiezas a escuchar tu verdadera voz. Durante mucho tiempo, viviste rodeado de personas, pero lejos de ti mismo. Había ruido, conversaciones e incluso sonrisas, pero pocas veces había honestidad. La compañía no siempre significa conexión. A veces estar rodeado de gente es la manera más elegante de estar solo. El estoicismo te invita a abrazar esta etapa no como una derrota, sino como una oportunidad de reencontrarte contigo mismo. Cuando dices no y algunos desaparecen, puede que sientas culpa. Esa culpa es el residuo de tu antigua versión, una parte de ti que todavía cree que tu valor depende de cuán útil eres para los demás. Pero esa idea es un lastre que impide crecer. El alma necesita espacio para expandirse, y a veces ese espacio surge cuando algunos se marchan. No todos están preparados para acompañar tu transformación, y no tienes que detenerte para esperarlos. Cada no que dices limpia tu entorno de expectativas ajenas, y cada silencio que sostienes abre espacio para relaciones más sinceras. La soledad que llega no es una condena, es una señal clara de que estás avanzando hacia un lugar donde ya no tienes que fingir. Marco Aurelio hablaba de la importancia de conocerse con claridad, porque solo quien se conoce puede distinguir qué tipo de compañía necesita en su vida. Hay amistades que florecen cuando eres obediente, pero se marchitan cuando eres auténtico. Hay relaciones que se fortalecen si cargas con responsabilidades que no son tuyas, pero se resquebrajan cuando empiezas a cuidarte. Eso no es amor, es dependencia. Y cuando el amor se confunde con necesidad, tu silencio se convierte en combustible para el ego de otros. Poner un límite rompe esa dinámica, y aunque muchos no lo entiendan, no tienes que convertirte en enemigo para dejar de ser su herramienta. El estoicismo enseña que la soledad no siempre es un enemigo, a veces es un maestro. En ella aprendes que no necesitas llenar el silencio con personas para sentirte completo. Aprendes a disfrutar tu propia compañía, a observar tus pensamientos sin miedo, a convertir el tiempo a solas en un entrenamiento mental donde la aprobación ajena deja de ser una prioridad. Esa etapa no se vive con tristeza, se vive con respeto. Es cuando comienzas a tratarte con la misma dignidad con la que trataste a quienes no te valoraron. La soledad no es ausencia, es presencia de lo que habías descuidado, tu voluntad, tu calma, tu identidad. Llegará el día en que veas hacia atrás y comprendas que aquellos que te dejaron no te abandonaron. Solo cedieron su lugar a alguien más importante, tú. En ese instante toda la historia se acomoda. Descubres que antes temías quedarte solo, pero ahora te das cuenta de que lo más peligroso era estar rodeado de personas a las que tenías miedo de incomodar. La soledad que llega después del no es una prueba evidente de que el camino está limpiándose para que empieces a caminar sin ataduras. Algunos se irán, sí, pero lo que permanece empezará a tener un peso nuevo, autenticidad, porque cuando no te vendes por aceptación, atraes aquello que nunca podrá comprarte, respeto, y ese es el tipo de compañía que vale la pena tener a tu lado cuando la vida se vuelva difícil. Guía práctica para poner límites. Un límite no se impone con fuerza, se sostiene con coherencia. No necesitas levantar la voz, necesitas levantar tu claridad interior. Cuando aprendes a construir tu muro frontal, no como barrera agresiva, sino como declaración firme de respeto, tu vida comienza a reorganizarse. La clave está en entender que la firmeza no nace de la rabia, nace de haber reconocido tu cansancio y tu derecho a protegerte. El muro frontal no es un rechazo al mundo, es una invitación a que tus relaciones se basen en el respeto y no en la costumbre de que siempre digas sí. Se construye con palabras simples, con posturas firmes y con acciones coherentes. Y sobre todo, se mantiene con la decisión diaria de no abandonar lo que aprendiste al despertar. Hay formas de decir no que sostienen tu dignidad sin atacar. No necesitas explicaciones extensas, ni justificarte con un discurso elaborado. La claridad es más poderosa que la persuasión. El estoicismo enseña que hablar con serenidad es más contundente que hablar con enojo.
Un no tranquilo, acompañado por una pausa silenciosa, tiene un efecto mucho más revelador que cualquier discurso defensivo. Cuando usas frases concretas como «no puedo», «hoy no», «esto no es posible para mí» o «prefiero no hacerlo», no estás cerrando una puerta, estás delimitando un terreno. Y ese terreno es tu espacio mental, tu salud emocional y tu tiempo de vida. Si el otro insiste, tu respuesta no debe cambiar. La coherencia es la verdadera forma de fuerza. El muro frontal también se construye en los gestos. Cuando evitas justificarte, cuando mantienes tu postura con calma, cuando no ofreces explicaciones exageradas para hacer que tu decisión parezca aceptable, estás enviando un mensaje silencioso y poderoso. Mi voluntad merece respeto. No todo el mundo sabrá leer ese mensaje y algunos intentarán que te retractes. Preguntarán si estás molesto, te harán sentir culpable o insinuarán que estás siendo egoísta. Pero recuerda algo esencial. Cuidar tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie más vivirá dentro de tu mente ni cargará las consecuencias de tu agotamiento. La fuerza no es aguantarlo todo, es elegir qué vale la pena soportar. Hay momentos en los que debes mantenerte firme incluso cuando el corazón se estremece. Son esos instantes de incomodidad los que definen tu nueva identidad. Si cedes, regresas al ciclo de desgaste. Si sostienes tu decisión, aunque el ambiente cambie, comienzas a sembrar respeto. Ese respeto puede no llegar inmediatamente desde fuera, pero empieza a crecer dentro de ti. Y cuando lo sientes por primera vez, ya no te conformas con menos. No es solo un cambio de actitud, es una transformación silenciosa que reorganiza tus vínculos y filtra lo superficial. El muro frontal no se trata de alejar a todos, se trata de invitar a tu vida solo a aquellos que saben caminar sin pisarte. El estoicismo enseña que actuar con firmeza no significa volverse frío. Puedes decir no y al mismo tiempo conservar tu calma. Puedes poner límites sin perder tu humanidad. Lo que no puedes hacer es seguir sacrificando tu salud para sostener la comodidad emocional de los demás. Cada vez que eliges sostener tu límite, tu mente aprende que eres capaz de defenderte, y esa lección vale más que cualquier aplauso. Porque no estás buscando que te entiendan, estás buscando que tu vida tenga un núcleo sólido. Ese núcleo es tu dignidad, y nadie puede construirla por ti. Solo tú sabes cuánto te costó llegar a este punto. ¿Cuántas veces callaste? ¿Cuántas noches pensaste que estabas fallando por agotarte? El muro frontal no se levanta de un día para otro, pero cada no firme es un ladrillo que lo fortalece. Cada silencio que mantienes sin sentir culpa es un paso hacia tu autenticidad. Y cuando el muro esté lo suficientemente firme, no necesitarás levantarlo más. Tu presencia hablará por ti. Ya no responderás desde la obligación, sino desde la elección. Ya no te desgastarás para mantener cerca a quienes nunca se preocuparon por tu bienestar. La vida empezará a ordenarse de forma natural y los vínculos que permanezcan comenzarán a respirar un aire distinto, el aire de la reciprocidad. Porque el muro frontal no separa a los buenos de los malos, separa lo que te vacía de lo que te fortalece. Y quien decide vivir desde ese terreno ya no busca aprobación, busca paz. Ahí es donde nace la verdadera fuerza de un estoico. En entender que poner límites no es un acto de frialdad, es un acto de protección sagrada de la vida interior. Tu nuevo valor, aprender a ser inconveniente. Hay un momento en la vida en que descubrirás que tu mayor error fue esforzarte por no incomodar. Organizaste tus palabras para que nadie se sintiera herido, moldeaste tu personalidad para no parecer egoísta y sacrificaste tu comodidad para que otros pudieran estar tranquilos a tu lado. Esa conducta fue celebrada por muchos, pero lentamente borró tus bordes y te convirtió en una versión más pequeña de ti mismo. El día que decidas dejar de agradar y empieces a vivir con coherencia, serás señalado como inconveniente, difícil o distante. Y será justo en ese instante cuando debas mantenerte firme, porque ese es el verdadero umbral de tu libertad emocional. Cuando ya no temes ser incómodo,
Naces como alguien que no puede ser manipulable. Aceptar tu valor implica dejar atrás el deseo de ser aprobado por todos. Algunas personas solo te respetarán cuando descubran que no estás dispuesto a hacer lo que esperaban de ti. Otras simplemente desaparecerán. Pero este proceso no debe ser interpretado como un fracaso, sino como un filtro. Quien necesita que digas siempre que sí para sentir cariño, nunca te ofreció cariño real. La vida te ofrece una lección dura pero justa. Si para mantener la paz externa tienes que destruir tu paz interna, no es paz, es dependencia emocional disfrazada. El estoicismo enseña que no puedes ser libre si tu bienestar depende de la voluntad ajena. Y esa libertad empieza cuando la incomodidad de otros deja de ser tu prioridad. Cuando decides ser inconveniente, no significa que te vuelves agresivo o insensible. Significa que ya no estás dispuesto a traicionar tus principios para sostener la comodidad de otros. Significa que entiendes que la autenticidad incomoda a quienes están acostumbrados a tu silencio. La firmeza no es rebeldía, es claridad. Y esa claridad revela muy rápido quién está contigo por amistad y quién por conveniencia. Lo que antes llamabas equilibrio era en realidad una balanza inclinada hacia el sacrificio constante. Si eres el que siempre cede, nunca sabrás si alguien está contigo por amor o por costumbre. Ser inconveniente desmantela esa ilusión. Hay muchas formas de ser usado emocionalmente sin que lo parezca. Te hacen creer que eres especial porque siempre estás disponible, porque tienes buen corazón, porque das todo sin pedir nada a cambio. Es una adulación peligrosa. Exaltan tus virtudes para mantenerte obediente. Pero cuando empiezas a decir no, descubres la verdad. No admiraban tu bondad, admiraban tu silencio. La incomodidad que sienten no es por tu nueva actitud, es por la pérdida de lo que obtenían fácilmente. Y aunque te acusen de haber cambiado, la verdad es otra. No cambiaste, despertaste. Por eso, aprender a ser inconveniente no destruye tu esencia, la libera. Tu paz no debe depender del aplauso, sino de la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. El estoicismo, lejos de promover la frialdad, busca que el ser humano viva según su naturaleza auténtica. Epicteto afirmaba que el hombre sabio es aquel que no sacrifica su tranquilidad por un elogio. Marco Aurelio enseñaba que es mejor caminar solo que caminar acompañado de quienes desprecian tu valor. Dejar de agradar no es un acto de orgullo, es un acto de sinceridad. El mundo no está acostumbrado a personas que caminan con convicción. Por eso, quien adopta esta postura debe aceptar que no siempre será entendido. Pero quien se mantiene fiel a sí mismo tarde o temprano, encontrará relaciones donde no necesite encogerse para permanecer. Tu nuevo valor no nace cuando aprenden a quererte, nace cuando tú decides no abandonarte. Ser incómodo para algunos será el precio de dejar de ser invisible para ti. Habrá momentos de duda, incluso etapas donde volver a ceder parezca lo más fácil. Pero si regresas, recuperarás el peso del cansancio que tanto te costó soltar. La libertad no llega cuando el mundo te aplaude, llega cuando aprendes a mirarte sin vergüenza y sin excusas. Aprender a ser inconveniente no es un acto de rebeldía, es el portal necesario para dejar atrás la vida en la que siempre decías sí mientras tu corazón gritaba un no que nadie escuchaba. Ahora ya puedes escucharlo. Y ese es el inicio de un camino en el que ya no caminarás detrás de otros, sino al ritmo de tu propia dignidad. La libertad empieza donde tu miedo termina. Hay un instante en el que todo cambia. No se anuncia con aplausos, ni se acompaña de señales visibles. Es un momento silencioso, casi íntimo, donde miras tu vida y entiendes que no puedes seguir viviendo inclinado para que otros avancen sobre tu espalda. Allí nace el verdadero quiebre interior. No surge del enojo, sino de una claridad que ya no puede ser ignorada. Traicionarte para mantener cerca a quienes no respetan tu voz es la forma más dolorosa de soledad. Tal vez pasaste años tratando de agradar, aprendiendo a no incomodar, sacrificando tus decisiones para sostener la calma ajena. Pero si esa calma te dejaba sin respiración, no era calma,
era una prisión que tú mismo sostenías con el miedo a ser rechazado. El estoicismo no vino a enseñarte a huir de los demás. Vino a recordar que tienes derecho a caminar con la cabeza en alto, incluso si eso significa caminar sin compañía durante un tiempo. La libertad no comienza cuando todos te entienden, comienza cuando tú dejas de explicarte. El miedo al rechazo fue durante mucho tiempo tu juez, tu guía y tu carcelero. Te decía qué hacer, qué callar y qué entregar, aun cuando tu alma estaba agotada. Hoy puedes mirar ese miedo con una nueva perspectiva. No es tu enemigo, es una señal de que estás cerca de cruzar una frontera. Si sientes miedo al poner límites, significa que vas en dirección correcta. El miedo es la puerta, no el destino. Lo importante no es sentirlo, es no obedecerlo. El miedo pierde poder cuando descubres que no necesitas vivir convenciendo a nadie para merecer tu propio respeto. La aprobación deja de ser un alimento y se convierte en un accesorio. Y ahí, justo ahí, aparece un tipo de paz que no conocías. No es la paz de agradar, es la paz de elegir. Esa paz es silenciosa, pero tiene una fuerza que redefine tu forma de vivir. Ya no necesitas justificar tus decisiones, porque tu dignidad se convierte en tu argumento. Es un cambio tan profundo que a veces cuesta describirlo. No se siente como una victoria eufórica, se siente como un descanso largo después de años de agotar el corazón en lugares donde nunca fuiste escuchado. Marco Aurelio decía que la mayor victoria del alma es cuando actúa de acuerdo a su propia naturaleza. No según el miedo, no según el aplauso, sino según la convicción de que su vida tiene un propósito mayor que agradar. Vivir con dignidad no es rebelarse contra el mundo, es dejar de rebelarse contra uno mismo. Y esa renuncia al autoabandono es el verdadero nacimiento de la libertad. Cuando aprendes a decir no, cuando aceptas que algunas personas se irán y otras cambiarán su trato, descubres que no era el rechazo lo que más temías. Lo que más temías era descubrir que merecías una vida distinta. Por eso no basta con comprender el estoicismo, hay que aplicarlo. No en discursos, sino en decisiones pequeñas y firmes donde recuperas la voz que creías perdida. La vida tal vez no se vuelva más fácil, pero sí más auténtica, y esa autenticidad es un faro. Te guía para caminar en calma incluso cuando nadie aplauda tu claridad. Te enseña que el amor verdadero no exige sacrificios silenciosos, exige presencia genuina. Y lo mismo ocurre contigo. Tu respeto propio no se construye con pensamientos, sino con actos donde eliges no abandonar tu alma aunque el entorno se incomode. El día que digas no sin sentir culpa, el día que alguien se aleje y tú logres mantenerte en pie, el día que descubras que puedes estar contigo sin sentirte insuficiente, ese día habrás cruzado la frontera. No será un final, será un comienzo. Porque la libertad no es un destino, es una manera de vivir. Y empieza exactamente ahí donde tu miedo deja de dar órdenes para convertirse en testigo. A partir de ese momento, ya no caminas detrás de nadie, caminas contigo. Y con eso, por primera vez, es suficiente.